Las dinámicas del inconsciente. Sobre la energética del alma. Introducción. El concepto de líbido, propuesto por mí, ha dado lugar a muchos malentendidos e incluso a un riguroso rechazo. No debería, pues, considerarse superfluo que aborde una vez más los fundamentos de este concepto. Es un hecho notorio que los acontecimientos físicos pueden ser contemplados desde dos puntos de vista, el mecanicista y el energético. La visión mecanicista es puramente causal y concibe el acontecimiento como consecuencia de una causa, de tal manera que las sustancias invariables cambian sus relaciones mutuas en virtud de unas leyes fijas. La visión energética, por el contrario, es esencialmente finalista y concibe el acontecimiento partiendo de la consecuencia hacia la causa, de tal modo que una energía sirve de base a los cambios de los fenómenos. Se mantiene constante precisamente en esos cambios y por último provoca entrópicamente un estado de equilibrio general. El desarrollo energético tiene una dirección determinada, un objetivo, ya que obedece invariablemente, irreversiblemente, a la caída de potencial. La energía no es una visión de una sustancia que se mueve en el espacio, sino un concepto abstraído de las relaciones del movimiento. Sus bases, por lo tanto, no son las propias sustancias, sino sus relaciones, mientras que la base del concepto mecanicista es la sustancia que se mueve en el espacio. Ambos puntos de vista son indispensables para comprender el acontecimiento físico y por ello gozan de un reconocimiento general. De tal modo que gracias a la coexistencia de la concepción mecanicista y de la energética, ha ido surgiendo paulatinamente una tercera forma de visión mecanicista y energética. Si bien, desde una consideración puramente lógica, el ascenso de la causa a la consecuencia, el efecto causal progresivo, no puede ser al mismo tiempo la elección regresiva de un medio para lograr un fin. No cabe la posibilidad de que una misma concatenación de hechos pueda ser al mismo tiempo causal y finalista, puesto que una determinación excluye a la otra. Se trata precisamente de dos concepciones diferentes, una de las cuales es la inversión de la otra, ya que el principio de finalidad es la inversión lógica del principio de causalidad. La finalidad no es sólo lógicamente posible, sino que además es un principio indispensable de explicación, dado que ninguna explicación natural puede ser sólo mecanicista. Es más, si a nuestro punto de vista sólo se le proporcionaran sustancias en movimiento, únicamente habría explicación causal. Sin embargo, también se le proporcionan las relaciones del movimiento, las cuales le obligan a una concepción energética. Si no fuera así, no habría sido necesario inventar el concepto de energía. El predominio de una u otra concepción depende menos de la conducta objetiva de las cosas que de la actitud psicológica del investigador o pensador. La identificación conduce a una concepción mecanicista y la abstracción a una energética. Ambas orientaciones tienden a cometer el error intelectual de hipostasiar sus principios mediante los denominados datos objetivos de la experiencia y de suponer que la visión subjetiva es idéntica a la conducta de las cosas y que de este modo la causalidad, por ejemplo, tal y como la encontramos en nosotros, también se halla objetivamente en la conducta de las cosas. Este error es muy frecuente y da lugar a conflictos permanentes con el principio contrario, pues como ya se ha dicho, no cabe la posibilidad de que la determinación sea al mismo tiempo causal y final. Esta insostenible contradicción, sin embargo, solo tiene lugar por la ilícita e irreflexiva proyección de la mera concepción en el objeto. Las concepciones solo carecen de contradicción cuando se mantienen dentro de la esfera de lo psicológico y solo se proyectan hipotéticamente en la conducta objetiva de las cosas.
El principio de causalidad admite sin contradicción su inversión lógica, pero los hechos no, de ahí que la finalidad y la causalidad se excluyan en el objeto. Con arreglo a la conocida costumbre de empequeñecerlo todo, se suele hacer una componenda deficiente desde el punto de vista teórico, que consiste en contemplar tal fragmento desde una perspectiva causal y tal otro desde una perspectiva finalista, con lo que se obtiene una mezcla de productos teóricos de toda clase que, no obstante, en honor a la verdad, dan por resultado una reproducción relativamente fiel de la realidad. No podemos olvidar nunca que, aunque los hechos coincidan perfectamente con nuestro punto de vista, los principios de explicación solo son concepciones, es decir, fenómenos de la actitud psicológica y de las condiciones a priori del pensamiento. De lo dicho hasta ahora debería deducirse que todo acontecimiento requiere tanto la concepción mecanicista causal como la energético finalista. La oportunidad, es decir, la posibilidad de éxito por sí sola, será la encargada de decidir si es preferible una u otra concepción. Si lo que entra en consideración es, por ejemplo, el lado cualitativo del acontecimiento, entonces se descarta la concepción energética, porque no tiene nada que ver con la sustancia, sino solo con sus relaciones cuantitativas de movimiento. Mucho se ha discutido ya sobre el acontecimiento psíquico. Podría ser asimismo sometido a una concepción energética o no. A priori no existe ninguna razón por la que esto no sea posible, puesto que no existen razones para exceptuar el acontecimiento psíquico de los datos objetivos de la experiencia, ya que lo psíquico por sí mismo también puede ser un objeto de la experiencia. Tal y como indica el ejemplo de Gund, se puede dudar de buena fe sobre si el punto de vista energético es aplicable a los fenómenos psíquicos, y en caso afirmativo sobre si la psique puede ser contemplada como un sistema relativamente cerrado. En lo que respecta al primer punto, me adhiero por completo a la opinión de von Grotth, uno de los primeros en postular la energética psíquica, cuando dice el concepto de energía psíquica está tan fundamentado en la ciencia como el de energía física, y la energía psíquica tiene tantas medidas cuantitativas y formas diferentes como la física. En lo que respecta al segundo punto, me diferencio de los que hasta ahora han tratado esta cuestión, en que no me ocupo de si los procesos energéticos psíquicos pueden encuadrarse en el sistema físico. Y si no lo hago es porque sobre esta cuestión poseemos, como mucho, vagas suposiciones, pero ningún punto de apoyo real. Pese a estar seguro de que la energía psíquica, de un modo u otro, está íntimamente vinculada al proceso físico, todavía necesitamos experiencias y conocimientos muy diferentes para poder hablar de esta vinculación siquiera con cierta competencia. En lo que atañe al lado filosófico de la cuestión, me ciño por completo a las ideas desarrolladas por Buse. También me declaro conforme con Kulpe cuando dice al respecto: con arreglo a ello, daría exactamente igual que un cuanto de energía espiritual se intercalara en el curso de los procesos materiales o no. La ley de la conservación de la energía, en su interpretación tradicional, no sería vulnerada. La relación psicofísica es, a mi entender, un problema aparte que quizás se resuelva algún día. Pero entre tanto, la psicología no ha de pararse en esta dificultad, sino que la psique puede ser contemplada como un sistema relativamente cerrado. Para ello, sin embargo, hay que romper con el punto de vista psicofísico, que me parece insostenible porque su concepción epifenomenológica sigue siendo un legado del antiguo materialismo científico. Tal y como opinan, por ejemplo, Laswitz, von Grotth y otros, los fenómenos de la conciencia no tendrían ninguna vinculación entre sí porque solamente son fenómenos, manifestaciones y distintivos de ciertas relaciones funcionales más profundas. Las relaciones causales de los hechos psíquicos entre sí
que podemos observar en todo momento, contradicen la visión epifenomenológica, que tiene una fatal similitud con la opinión materialista de que la psique es la secreción del cerebro como la bilis es la del hígado. A una psicología que contempla lo psíquico como epifenómeno, más le valdría denominarse fisiología cerebral y conformarse con el escasísimo fruto que proporciona tal psicofisiología. Lo psíquico merece ser considerado un fenómeno en sí, pues no existen razones para contemplarlo como un mero epifenómeno, aunque esté ligado a la función cerebral, del mismo modo que tampoco la vida puede ser concebida como un epifenómeno de la química del carbono. La experiencia inmediata de las relaciones psíquicas de cantidad, por una parte, y la profunda oscuridad de una, todavía incomprensible vinculación psicofísica por otra, autoriza para considerar la psique, al menos provisionalmente, como un sistema energético relativamente cerrado. Con ello me sitúo en el polo opuesto de la energética psicológica de von Grothe. A mi entender, von Grothe se mueve ahí en un terreno muy inseguro, por lo que sus explicaciones más detalladas también poseen poca fuerza probatoria. No obstante, quiero ofrecer al lector un resumen de las formulaciones de von Grothe, un pionero en este escabroso terreno. 1. Las energías psíquicas son cantidades y magnitudes iguales que las físicas. 2. Son mutuamente intercambiables como formas diferentes de trabajo psíquico y de la potencialidad psíquica. 3. Asimismo pueden ser transformadas en energías físicas y viceversa por mediación de los procesos fisiológicos. No es necesario añadir que el axioma número 3 debería ir acompañado de un elocuente signo de interrogación. En último término, es únicamente la oportunidad la que decide, no ya si la concepción energética en sí misma posible, sino si promete éxito en un caso práctico. La posibilidad de la determinación exacta de la cantidad de energía física ha demostrado la posibilidad de éxito de la concepción energética del acontecimiento físico. Sin embargo, también sería posible contemplar el acontecimiento físico desde una perspectiva energética si no existiera una determinación exacta de la cantidad, pero sí la mera posibilidad de estimación de las cantidades. En cambio, si fuera completamente imposible siquiera una mera estimación, habría que renunciar a la concepción energética, ya que cuando no existe como mínimo una posibilidad de estimar las cantidades, el punto de vista energético es absolutamente inútil. El sistema de valores subjetivo. La posibilidad de aplicación del punto de vista energético en la psicología se basa exclusivamente en la cuestión de si podemos estimar la cantidad de la energía psíquica. A esta pregunta hay que responder sin la menor reserva afirmativamente, ya que nuestra psique posee incluso un sistema de estimación minuciosamente elaborado, a saber, el sistema de los valores psicológicos. Los valores son estimaciones energéticas de la cantidad. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que no solo disponemos de un sistema de valores objetivo, sino también de un sistema de medida objetivo, los valores morales y estéticos colectivos. Este sistema de medida, sin embargo, no es directamente aplicable a nuestros fines, ya que es una escala de valores establecida con carácter general que sólo considera indirectamente las condiciones psicológicas subjetivas o individuales. Lo primero que entra en consideración para nuestro propósito es el sistema de valores subjetivo, es decir, las apreciaciones subjetivas de cada individuo. Podemos en efecto estimar hasta cierto grado los valores subjetivos de nuestros contenidos psicológicos, si bien a veces nos resulta extremadamente difícil medirlos con objetividad, es decir, en comparación con los valores establecidos con carácter general.
No obstante, como ya se ha dicho, esta comparación es superflua para nuestros fines. Podemos comparar nuestras valoraciones subjetivas entre sí y determinar su intensidad relativa. Esta medida es, sin embargo, relativa a los valores de los otros contenidos, por lo que no es absoluta ni objetiva, pero sí suficiente para nuestro propósito, en cuanto que las intensidades de valores desiguales, dadas unas cualidades iguales, pueden ser reconocidas con toda certeza, y los valores iguales en iguales condiciones están comprobados que se compensan entre sí. La dificultad comienza cuando se trata de comparar intensidades de valor de cualidades diferentes, como por ejemplo el valor de un pensamiento científico o el de una impresión sentimental. En este caso, la apreciación subjetiva resulta insegura y por lo tanto poco fiable. La apreciación subjetiva se limita a los contenidos conscientes, de ahí que sea inútil respecto al valor de las influencias inconscientes, cuyo cálculo debería traspasar los límites de la conciencia. En cuanto a la conocida relación de la conciencia con lo inconsciente, resulta precisamente de gran interés la posibilidad de hallar determinaciones de valor para lo inconsciente. Si queremos poner en práctica una concepción energética del acontecimiento psíquico, estamos obligados a tener en cuenta el importantísimo hecho de que los valores conscientes aparentemente pueden desaparecer sin volver a mostrarse en un acto consciente análogo. En este caso, teóricamente, tenemos que esperar su aparición en lo inconsciente. Pero dado que lo inconsciente no nos es directamente accesible, ni en nosotros mismos ni en el otro, la valoración solo puede ser indirecta, por lo que necesitamos métodos auxiliares para hacer estimaciones. Para realizar una valoración subjetiva, basta con la sensibilidad y la inteligencia, ya que se trata de una función que lleva desarrollándose desde tiempos inmemoriales y cuyos matices están muy diferenciados. Ya el niño se ejercita desde muy temprano en la diferenciación de su escala de valores, sopesando a quién quiere más, si al padre o a la madre, quién ocupa el segundo y el tercer lugar, a quién odia más, etc. Esta estimación consciente no solo fracasa con respecto a las manifestaciones de lo inconsciente, sino que además incurre en apreciaciones claramente erróneas, a las que se denomina represiones o desplazamientos del afecto. Así pues, para la estimación de la intensidad de los valores inconscientes, queda completamente descartada la valoración subjetiva. En consecuencia, necesitamos puntos de apoyo objetivos que posibiliten una apreciación indirecta pero objetiva. La apreciación objetiva de la cantidad. Al investigar los fenómenos de asociación, he mostrado que existen ciertas agrupaciones de elementos psíquicos en torno a los contenidos sentimentalmente acentuados, denominados complejos. El contenido sentimentalmente acentuado, el complejo, consta de un elemento nuclear y de un gran número de asociaciones secundarias. El elemento nuclear presenta dos componentes. En primer lugar, una condición que viene dada por la experiencia, es decir, una vivencia que está causalmente vinculada al entorno, y en segundo lugar, una disposición natural inmanente al carácter individual. El elemento nuclear se caracteriza por el denominado tono sentimental, la acentuación del afecto. Esta acentuación, expresada desde el punto de vista energético, es una cantidad de valor. La cantidad, siempre que el elemento nuclear sea consciente, puede ser estimada, en términos relativos, subjetivamente. Pero si el elemento nuclear, como ocurre con frecuencia, es inconsciente, o si lo es al menos en su significado psicológico, falla entonces la estimación subjetiva. Aquí han de emplearse el método de estimación indirecta, que en principio se basa en el siguiente hecho.
El elemento nuclear crea automáticamente un complejo en la medida en que esté afectivamente acentuado, es decir, en la medida en que posee un valor energético, tal y como he explicado en detalle en el segundo y tercer capítulo de mi Psicología de la demencia precoz. El elemento nuclear tiene, con arreglo a su valor energético, una fuerza consteladora. De él se desprende una constelación específica de los contenidos psíquicos. De ahí surge el complejo, que es una constelación de contenidos psíquicos dinámicamente condicionada por el valor energético. La constelación resultante no es, sin embargo, una mera irradiación del estímulo, sino una selección condicionada por la cualidad del elemento nuclear de los contenidos psíquicos estimulados, los cuales, naturalmente, no pueden ser explicados desde una perspectiva energética, ya que la explicación energética es cuantitativa, no cualitativa. Para la explicación cualitativa necesitamos el punto de vista causal. Así pues, el axioma en el que se basa la estimación objetiva de las intensidades de los valores psicológicos está concebido en los siguientes términos. La fuerza consteladora del elemento nuclear responde a la intensidad del valor o a la energía de dicho elemento. ¿Con qué medios contamos para estimar en su valor energético la fuerza consteladora que provoca el enriquecimiento de un complejo en asociaciones? Podemos estimar esa magnitud energética. 1. Según el número relativo de constelaciones provocadas por el elemento nuclear. Esta averiguación se efectúa por una parte mediante la observación directa y por otra mediante la investigación analítica, es decir, que cuantas más constelaciones encontremos condicionadas por un único complejo, mayor será el valor psicológico de éste. 2. Según la frecuencia e intensidad relativas de las denominadas características del trastorno o complejo. Entre ellas, no solo figuran las características que aparecen en el experimento de asociación, que no son sino efectos del complejo, cuya forma está condicionada por la particular situación experimental, sino que lo que nos interesa son los fenómenos propios del proceso psicológico no sometido a las condiciones experimentales. Gran parte de estos fenómenos los ha definido Freud del siguiente modo: equivocarse al hablar, equivocarse al escribir, olvidar, entender mal y otros actos sintomáticos. A ello hay que añadir otros definidos por mí: automatismos, privaciones del pensamiento, ensimismamientos, trabucarse al hablar, etc. La intensidad de estos fenómenos se puede determinar en parte, directamente, midiendo el tiempo, como he demostrado en el experimento de asociación. Lo mismo cabe decir del proceso psicológico sin limitaciones, cuya intensidad del valor se puede determinar fácilmente midiendo con un reloj en la mano el tiempo que necesita el paciente para hablar sobre ciertas cosas. Se podría objetar que los pacientes muy a menudo pierden la mayor parte de ese tiempo hablando de cosas secundarias para eludir el asunto principal. Pero eso demuestra precisamente cuánto más importantes son para ellos las denominadas cosas secundarias. El observador ha de procurar no considerar, mediante un juicio arbitrario basado en una suposición teórica subjetiva, los principales intereses reales del paciente como cosas secundarias, sino que para averiguar los valores ha de ceñirse a los criterios objetivos. Si por ejemplo una paciente pierde horas quejándose de sus criadas, en lugar de abordar el conflicto principal, tal vez muy acertadamente reconocido por el médico, esto significa o bien que el complejo de las criadas posee en la actualidad un valor energético superior al del conflicto, que quizá todavía sea inconsciente, pero que irá revelándose como el elemento nuclear en el transcurso del tratamiento, o bien que la inhibición que emana del alto valor de la posición consciente mantiene todavía el elemento nuclear, por una sobrecompensación en lo inconsciente.
3. Según la intensidad de los fenómenos concomitantes afectivos. Para determinar estos fenómenos tenemos posibilidades objetivas que no permiten medir la magnitud del afecto, pero sí estimarla aproximadamente. La psicología experimental nos ha proporcionado una serie de métodos para ello, aparte de las mediciones del tiempo, que determinan más la inhibición del proceso de asociación que los afectos actuales. Contamos especialmente con los siguientes medios. A. La esfigmograma. B. La curva respiratoria. C. El fenómeno psicogalvánico. Los cambios fácilmente reconocibles de estas curvas permiten deducir aproximadamente la intensidad de las causas de trastorno. También es posible, tal y como ha demostrado la experiencia hasta la saciedad, provocar intencionadamente fenómenos afectivos en el sujeto de experimentación mediante unos estímulos psicológicos que, con arreglo al criterio del director del ensayo, estén afectivamente muy acentuados en el individuo. Aparte de estos métodos experimentales, tenemos también un sistema muy diferenciado, desde el punto de vista subjetivo, para reconocer y estimar los fenómenos afectivos de los demás. Para ello existe un instinto de reconocimiento directo que incluso los animales poseen en alto grado, y no solo con respecto a los de su misma especie, sino también con respecto a las personas y a otros animales. Percibimos hasta las más sutiles fluctuaciones emocionales de los demás y somos muy sensibles a la cualidad y a la cantidad de los afectos de nuestros congéneres. El concepto psicológico de energía. La expresión energía psíquica se utiliza desde hace ya mucho tiempo. La encontramos, por ejemplo, en Schiller. El punto de vista energético lo han utilizado también von Grothe, Lipps. Lipps diferencia la energía psíquica de la energía física. Stern deja abierta la cuestión de esta relación. A Lipps le debemos la división entre el concepto de energía psíquica y el de fuerza psíquica. La fuerza psíquica es para Lipps la posibilidad de que en el alma surjan procesos y alcancen un determinado grado de eficacia. La energía psíquica, por el contrario, es la posibilidad que tienen los propios procesos de actualizar esa fuerza. En otro lugar, Lipps habla también de cantidades psíquicas. La diferencia entre fuerza y energía es indispensable desde el punto de vista abstracto, ya que la energía es en realidad un concepto que, objetivamente en sí mismo, no existe como apariencia. Únicamente se da como base de la experiencia específica. Es decir, que en la experiencia la energía siempre es específica, si es actual como movimiento y fuerza, y si es potencial como situación o condición. La energía psíquica, si es actual, aparece en los específicos fenómenos dinámicos del alma, como el instinto, el deseo, la voluntad, el afecto, la atención, el rendimiento en el trabajo, etc., que son fuerzas psíquicas. Si es potencial, la energía aparece en los específicos logros, posibilidades, disposiciones, actitudes, etc., que son condiciones. La diferenciación de energías particulares como la del placer, la sensibilidad, el contraste, etc., que establece Lipps, me parece inadmisible desde el punto de vista conceptual, ya que las especificaciones de la energía son precisamente las fuerzas y las condiciones. La energía es un concepto cuantitativo que sume las fuerzas y las condiciones. Solo estas últimas están cualitativamente definidas, puesto que son conceptos que expresan cualidades que adquieren eficacia mediante la energía. El concepto de cantidad no puede ser nunca al mismo tiempo cualitativo, de lo contrario, no permitiría describir relaciones de fuerza que en su verdadera finalidad. Ya que por desgracia no podemos demostrar científicamente que existe una relación de equivalencia entre energía física y psíquica,
no nos queda más remedio que, o bien renunciar a la concepción energética, o bien postular una energía psíquica especial, lo que planteado como una operación hipotética sería perfectamente posible. La psicología, igual que la física, puede permitirse el lujo de crear sus propios conceptos, como señalaba Lipps, siempre y cuando realmente merezca la pena una concepción energética, y ello no suponga una mera subsunción en un vago concepto general, como subraya Gund, con razón. Nosotros, sin embargo, opinamos que la concepción energética de los fenómenos psíquicos sí merece la pena, porque precisamente las relaciones cuantitativas, cuya existencia en lo psíquico es un hecho incontestable, contienen posibilidades de conocimiento que una consideración solo cualitativa no tiene en cuenta. Ahora bien, si la psique solo constara, como sostienen los psicólogos, de la conciencia, de procesos conscientes, si bien, como ellos mismos confiesan, algo oscuros, podríamos conformarnos con el postulado de una energía psíquica. Pero dado que estamos convencidos de que los procesos inconscientes también pertenecen a la psicología y no solo a la fisiología del cerebro, como meros procesos de substrato, nos vemos obligados a formular nuestro concepto de energía sobre una base algo más amplia. Estamos plenamente de acuerdo con Gund en que existen cosas oscuramente conscientes. Asimismo, aceptamos la hipótesis de una escala de claridad de los contenidos conscientes, pero allí donde empieza lo negro no termina para nosotros la psique, continúa en lo inconsciente. También concedemos su parte a la fisiología, por cuanto que suponemos que las funciones inconscientes finalmente pasan a formar parte de los procesos de sustrato, de los que no se puede decir que tengan cualidades psíquicas, a no ser que se parta de la hipótesis filosófica del panpsiquismo. Tenemos ciertas dificultades para delimitar el concepto de energía psíquica porque carecemos de toda posibilidad de separar lo psíquico del proceso biológico. Lo biológico tolera también como lo psíquico una concepción energética, siempre que el biólogo lo considere útil y valioso. Al igual que lo psíquico, el proceso de la vida tampoco guarda una relación de equivalencia exactamente demostrable con respecto a la energía física. Si nos ceñimos al sentido común científico y nos abstenemos de hacer observaciones filosóficas demasiado prolijas, lo mejor es que interpretemos el proceso psíquico sencillamente como un proceso vital. De este modo empleamos el restringido concepto de energía psíquica, dándole un sentido más lato, el de energía vital, que subsume la denominada energía psíquica como una especificación. Y así obtenemos la ventaja de poder observar las relaciones cuantitativas más allá del estricto ámbito de lo psíquico como funciones biológicas, lo que nos permitirá juzgar con imparcialidad cuando se presente el caso, las relaciones entre cuerpo y alma que indudablemente existen y sobre las que tanto se ha discutido. El concepto de energía vital no tiene nada que ver con lo que se denomina fuerza vital, pues esta, como fuerza, no sería más que una especificación de una energía universal, con lo que el privilegio de una bioenergética frente a la energética física, que no tiene en cuenta el abismo que todavía media entre el proceso físico y el proceso vital, quedaría abolido. He propuesto definir la hipotéticamente aceptada energía vital en atención a la aplicación psicológica que pretendemos darle, como líbido, y diferenciarla del concepto de energía universal, salvaguardando así el privilegio de la biología y la psicología para la creación de conceptos propios. Con ello no pretendo en modo alguno prevenir el bioenergético, sino confesarle con toda franqueza que he utilizado el término líbido expresamente para nuestro uso. Para el suyo, el bioenergético podría proponer los términos de bioenergía o energía vital.
quiero evitar desde ahora mismo un posible malentendido. No tengo la menor intención de entrar en el presente ensayo en una discusión sobre la controvertida cuestión del paralelismo psicofísico y de la acción recíproca. Estas teorías son especulaciones acerca de las posibilidades de cooperación o acción combinada del cuerpo y el alma, y conciernen precisamente al punto que yo excluyo de mi observación, a saber, la cuestión de si el proceso energético psíquico coexiste con el proceso físico o está incluido en él. En mi opinión, no sabemos nada al respecto, al igual que Buse. Considero que puede haber una acción recíproca y no encuentro ningún motivo para contraponer a esta posibilidad la hipótesis de un paralelismo psicofísico, ya que el psicoterapeuta, cuyo verdadero campo de actividad reside precisamente en la esfera crítica de la acción recíproca entre cuerpo y alma, considera sumamente probable que lo psíquico y lo corporal no sean dos procesos que discurren en paralelo, sino que están vinculados entre sí por una acción recíproca, pese a que su verdadera naturaleza todavía se sustrae por completo a nuestra experiencia, por así decirlo. Discutir esta cuestión en profundidad probablemente sea indispensable para el filósofo, pero para una psicología empírica es recomendable ceñirse a asuntos accesibles a través de la experiencia. Aunque hasta ahora no hemos conseguido incluir el proceso energético psíquico en el proceso físico, quienes se oponen a tal posibilidad tampoco han logrado separar, sin la menor duda, el proceso psíquico del físico. La conservación de la energía. Si observamos el proceso psíquico de la vida energéticamente, contraemos la obligación de no darnos por satisfecho con el concepto. Debemos comprobar además su aplicabilidad práctica respecto al material empírico. Una concepción energética será superflua si su principal axioma, la conservación de la energía, resulta inaplicable. Para ello tenemos que guiarnos por la propuesta de Buse y diferenciar el principio de equivalencia del principio de constancia. El principio de equivalencia dice que por cada energía que se utiliza o se consume en alguna parte para la producción de un estado, aparece en otra parte un cuanto de igual magnitud de la misma o distinta forma energética. El principio de constancia, por el contrario, dice que la energía total no varía nunca, es decir, no tiene capacidad para aumentar ni para disminuir. De modo que el principio de constancia es una deducción lógicamente necesaria, pero generalizadora del principio de equivalencia. De ahí que, desde el punto de vista práctico, carezca de significación, ya que nuestra experiencia se basa siempre únicamente en sistemas parciales. Así pues, para nuestros fines, solo nos interesa de momento el principio de equivalencia. En mi libro sobre las transformaciones y símbolos de la libido, he mostrado la posibilidad de comprender ciertos procesos evolutivos y cambios similares mediante el principio de equivalencia. Ahora no voy a extenderme demasiado sobre lo ya dicho, pero sí subrayar una vez más que la investigación de Freud sobre la sexualidad aporta una gran riqueza a la cuestión que nos ocupa. En ninguna parte se ve mejor que en la relación entre la sexualidad y el conjunto de la psique, cómo la desaparición de un cuanto de líbido va seguida de la aparición de un valor correspondiente con una forma diferente. Desgraciadamente, por otra parte, comprensible sobreestimación de la sexualidad por parte de Freud le ha llevado a reducir a la sexualidad incluso esas transformaciones, las cuales responden a otras fuerzas específicas del alma coordinadas con la sexualidad. El defecto de la visión de Freud está en la unilateralidad a la que siempre tiende la concepción causal mecanicista, es decir, en la simplificadora reductio ad causam, que cuanto más verdadera, más sencilla y más general sea, menos se corresponde con el significado de la forma analizada y reducida. Quien lea con detenimiento los trabajos de Freud
verá sin dificultad el papel tan significativo que desempeña el principio de equivalencia en sus interpretaciones. Esto puede verse con especial claridad en sus investigaciones causísticas, donde describe las represiones y las formaciones sustitutivas. Quien trabaje profesionalmente en este terreno sabrá que el principio de equivalencia es de un gran valor heurístico también en el tratamiento de la neurosis. Aunque no siempre se utilice conscientemente, sí suele utilizarse de manera intuitiva. Cuando un valor consciente cualquiera, por ejemplo, una transferencia, disminuye o incluso desaparece, inmediatamente se busca la formación sustitutiva con la esperanza de ver aparecer en alguna parte un valor equivalente. Si la formación sustitutiva es un contenido de la conciencia, no resulta difícil encontrar el equivalente. Sin embargo, ocurre con frecuencia que cierta cantidad de líbido desaparece sin aparente formación sustitutiva. En este caso, el equivalente es inconsciente, o como sucede por regla general, el paciente no es consciente de que determinado hecho nuevo es la formación sustitutiva correspondiente. Pero también ocurre que una cantidad considerable de líbido desaparece hasta tal punto que da la impresión de que hubiera sido engullida por lo inconsciente, sin que de ahí surja una nueva posición de valor. En tal caso es aconsejable atenerse estrictamente al principio de equivalencia, pues una minuciosa observación del paciente permitirá constatar enseguida la aparición de indicios de una actividad inconsciente, ya sea un aumento de ciertos síntomas o un síntoma nuevo, o sueños peculiares o extraños fragmentos fugaces de la fantasía y similares. Si el análisis de estos síntomas logra conducir esos contenidos ocultos a la conciencia, se puede demostrar entonces por regla general que la cantidad de líbido desaparecida de la conciencia ha generado en lo inconsciente una forma que, pese a todas las diferencias que presenta, tiene no pocos rasgos en común con aquellos contenidos conscientes que habían perdido su energía. Es como si la libido hubiera arrastrado consigo ciertas cualidades para llevarlas a lo inconsciente, lo que a menudo resulta tan claro que ya en esos caracteres se puede reconocer de dónde procede la libido que activa lo inconsciente. De ello hay ejemplos notorios y convincentes. Cuando el niño empieza a separarse interiormente de los padres, surgen en él fantasías de padres sustitutos. Tales fantasías son transferidas generalmente a personas reales, pero las transferencias de este tipo a la larga se revelan como insostenibles, pues la persona que está madurando tiene que asimilar el complejo parental, es decir, la autoridad, la responsabilidad y la independencia, porque ella misma habrá de convertirse algún día en padre o madre. Otro terreno lleno de ejemplos interesantes es la psicología religiosa cristiana. La represión de los instintos lleva a formaciones sustitutivas religiosas, al amor de Dios, en el que solo un ciego no será capaz de ver su carácter sexual. Esta reflexión nos lleva a otra analogía con la teoría de la energía física. Como es sabido, la teoría de la energía no solo conoce un factor de intensidad, sino también un factor de extensión. Este último es un ingrediente necesario, desde el punto de vista práctico del concepto de energía pura. Establece el vínculo entre el concepto de intensidad pura y el concepto de cantidad. Por ejemplo, cantidad de luz en oposición a intensidad de la luz. La cantidad o el factor de extensión de la energía está sujeta a una forma y no es transferible a otra sin que haya una transferencia de partes de esa forma. El factor de intensidad, por el contrario, puede pasar de una forma a otra. El factor de extensión proporciona, pues, la definición dinámica de la energía, tal y como se presenta en cada caso en su manifestación. Del mismo modo, hay también un factor de extensión psicológica que no puede pasar a una forma nueva sin transferir partes o caracteres de la forma anterior a la cual estaba sujeto.
Sobre esta peculiaridad de la transformación energética, he llamado la atención con detenimiento en un trabajo anterior, en el que mostraba que la libido no abandona como pura intensidad una forma y pasa a otra, sino que transfiere a la nueva caracteres de la antigua función. Esta peculiaridad es tan llamativa que incluso da lugar a falsas conclusiones, no solo a falsas teorías, sino también a autoengaños de graves consecuencias, como por ejemplo que la cantidad de líbido de una forma sexual determinada se transforma en otra forma, llevándose consigo ciertas peculiaridades de su anterior aplicación. En este caso, cabría pensar que la dinámica de la nueva forma es asimismo sexual, o bien que la cantidad de líbido de una actividad espiritual se transforma en un interés esencialmente material, con lo que puede creerse erróneamente que la nueva forma es asimismo de tipo espiritual. Esta conclusión es en principio falsa, pues solo tiene en cuenta la relativa similitud entre las dos formas, pero olvida su diferencia, igualmente esencial. La experiencia práctica nos enseña de manera muy general que una actividad psíquica solo puede ser sustituida por algo equivalente. Así, por ejemplo, un interés patológico, un intenso aferramiento a un síntoma, solo puede ser sustituido por una sujeción igualmente intensa a otro interés, por lo que tampoco la libido puede ser reemplazada nunca por el síntoma sin ese equivalente. Si éste es de un valor energético inferior, entonces sabemos inmediatamente que una cantidad parcial de la energía ha de ser hallada en otra parte, ya sea en la conciencia o en la imaginación inconsciente, o en un trastorno de las partes superiores de las funciones fisiológicas. Aparte de estas experiencias prácticas, cuya existencia data de mucho tiempo atrás, la interpretación energética nos posibilita también otra creación teórica. La interpretación causal de Freud remite siempre a la eficacia de las mismas sustancias invariables, los componentes sexuales, y lo hace con una monótona uniformidad, como el propio Freud ha subrayado en alguna ocasión. Es evidente que el espíritu de la reductio ad causam o imprimam figuram nunca puede responder plenamente a la, desde un punto de vista psicológico, importantísima idea de la evolución finalista, por cuanto que cualquier cambio de situación no es más que una sublimación de las sustancias básicas, y por lo tanto, una nueva expresión metafórica de algo antiguo. La idea de evolución solo es posible si el concepto de substancia invariable no es hipostasiado por la denominada realidad objetiva, es decir, si la causalidad no es identificada con el comportamiento de las cosas, puesto que la idea de evolución exige la variabilidad de las sustancias, las cuales, contempladas desde el punto de vista energético, son sistemas de energía, en teoría ilimitadamente reemplazables e intercambiables bajo el principio de equivalencia y bajo la natural suposición de un posible desnivel. También aquí, como al examinar la vinculación causal finalista, nos encontramos con una antinomia irresoluble debido a la proyección de la hipótesis energética, ya que la sustancia invariable no puede ser al mismo tiempo un sistema energético. Según el punto de vista mecanicista, la energía depende de la sustancia. Por eso habla Wundt de una energía de lo psíquico, que, como ha ido aumentando en el curso del tiempo, no admite la aplicación de los axiomas energéticos. Según la perspectiva energética, por el contrario, la sustancia no es otra cosa que la expresión o la señal de un sistema energético. Esta antinomia solo es irresoluble mientras no sepamos que las concepciones responden a criterios psicológicos fundamentales que, en cierta medida, coinciden claramente con las condiciones del objeto, por lo que también son aplicables en la práctica.
Por ese motivo es comprensible que tanto los causalistas como los finalistas defiendan desesperadamente la validez objetiva de su principio, puesto que al ser a su vez el principio de su criterio personal con respecto a la vida y al mundo, nadie aceptará sin más su validez hipotética, del mismo modo que a nadie le gusta, a no ser que sea una especie de suicida, cerrar él mismo la rama del árbol sobre la que está sentado. Pero las antinomias inevitables que resultan de la proyección de principios lógicamente fundamentados obligan a investigar en profundidad el propio punto de vista psicológico, que es el único modo de evitar la violación de otro principio lógicamente fundamentado. La antinomia ha de reducirse a un postulado antinómico, por muy insatisfactorio que esto sea para el concretismo del hombre y por mucho que repugna al espíritu científico conceder a la denominada realidad la esencia de una misteriosa irracionalidad, forzosamente resultante del postulado antinómico.